¿Necesitas cubrir tus créditos educativos? Fondesa puede ser tu aliado. Para más información ingresa a fondesa.org. Hola, soy Rosario Aróstegui y vengo a invitarte a que te detengas. ¿Cuál es la carrera? Detente, haz una pausa y elige la carrera que tú quieres correr, la tuya, no la de los demás. Bienvenido a este nuevo episodio. La carrera de hoy, Data Science, Data Management, Ingeniería de Data. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuánta data? ¿Y de dónde sale toda esa data? ¿Y por qué ahora se puso de moda hablar de data? Todas esas son preguntas que nos surgen y que hoy tenemos un invitado muy especial que viene a orientarnos sobre de qué se trata y cuáles son las opciones profesionales que tienes. Y bueno, voy a hablar un poquito de que algo que me llama mucho la atención y que espero que nos responda es que Jorge Cimentada se graduó de Mercadeo y pues su perfil es científico de Data Senior en eDreams o Digeo, luego me corrige, y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. La mayor parte del tiempo se dedica a desarrollar modelos de aprendizaje automático a escala, a implementar sistemas de captura de datos utilizando ingeniería MLOps de última generación. También obtuvo un doctorado en sociología computacional, donde utiliza métodos estadísticos para comprender la desigualdad en los sistemas educativos. Le encanta lo que tiene que ver con herramientas de código abierto, software de código abierto relacionado con estimaciones estadísticas, envoltura de API, adquisición de datos y muchos términos más que menciona en su historia que él nos va a decir cuáles son los que nos interesan ahora. Y pues también fuera de su vida laboral tiene una banda llamada Gateway, donde toca la batería. Bienvenido, Jorge. Bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, yo mencioné algunos de los datos interesantes de tu perfil, hay mucho más y sobre todo esa combinación de la experiencia laboral, pero a mí me parece todavía mejor que tú nos cuentes. Primero, ¿qué es eso que tú haces? Eso que se le llama científico de Data Science. Cuéntanos. Te voy a poner un caso de ejemplo. Imaginemos una compañía de telecomunicaciones, Orange, la que sea. Y esa compañía tiene 3 millones de clientes. Y esa compañía, el próximo mes, ellos quieren saber qué clientes potencialmente se van a ir. Es decir, van a dejar a Orange y se van a ir a otra compañía porque da mejor servicio. Entonces, ellos tienen recursos limitados. Quiero decir, no le pueden enviar un mensaje a los 3 millones de clientes diciéndole no te vayas. Entonces, personas como yo hacen modelos de inteligencia artificial que te dicen exactamente qué clientes tienen una probabilidad muy alta de irse el mes que viene. Entonces eso es muy, muy costo efectivo para esa empresa, porque ellos dicen, enfoco todos mis recursos en ese, imagínate, top 1000 personas que sé que se van a ir. Entonces realmente mi trabajo es tratar de encontrar patrones en los datos que me ayudan a anticipar cosas que van a pasar en el futuro. Es un trabajo muy de análisis. Entonces está haciendo esos modelos estadísticos a los que te refieres son de predicciones para poder comprender los comportamientos que te llevan a concluir que de esos 3,000 hay 5 que se van o cuántos son. Correcto, exactamente. Realmente el grueso del trabajo, digamos, es en una computadora analizando datos y tratando de evaluar esos modelos estadísticos que tú haces que predicen algo a futuro. O sea que necesariamente eres muy buen amigo de las matemáticas y las estadísticas. Sí, bueno, sí. Yo nunca fui muy bueno en las estadísticas, para serte sincero, hasta muy recientemente. Pero sí, es prácticamente impensable hacer ciencia de datos sin saber estadística y matemática. Jorge, y mencionaste desde ya la inteligencia artificial y el proceso ya tiene un impacto positivo con la inteligencia artificial. Y te quería preguntar si tiene algún impacto y de qué manera trabajas con ella. ¿Con la inteligencia artificial te refieres? Exacto.
Bueno, el término inteligencia artificial realmente conlleva todos estos modelos, ¿ok? Se le puede llamar de varias formas, se le puede llamar estadística, se le puede llamar matemática, pero al final la inteligencia artificial en general son modelos matemáticos que de alguna manera u otra predicen cosas a futuro. Si ustedes conocen el famoso ChatGPT que salió recientemente, ChatGPT literalmente es un modelo de predicción. Predice la próxima palabra que tiene que escribir. Entonces siempre está prediciendo la próxima palabra. Entonces son modelos de predicción al final. Interesante que lo señalas y la pregunta de Laura también, porque pareciera que la inteligencia artificial se puso de moda porque salió ChatGPT, pero no es que es ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, o sea que gracias por aclarar y definir para que podamos entender de qué se trata, y es lo que nos permite esos modelos poder predecir comportamientos que en el caso de ChatGPT, y bueno, nos vas a explicar eso. Esos comportamientos se traducen en una palabra, pero en tu caso, por ejemplo, el ejemplo que decías, se traduce en entender un comportamiento, analizar un comportamiento pasado para en base a eso predecir qué yo puedo esperar para poder tomar decisiones. Antes de avanzar un poquito con tu historia de cómo llegaste ahí, me gustaría que nos ayudes estableciendo diferencias, sobre todo para ilustrar un poco, de por qué hablamos del que es el científico de data o le llaman el ingeniero, si es lo mismo, no es lo mismo, cómo se diferencian, o sea, las ramas que tienen que ver profesionalmente hablando de qué hago si me dedico a una cosa o a la otra. En el mundo del data science realmente, bueno, es una rama todavía muy joven y se están definiendo las posiciones, entonces las cosas cambian bastante rápido. Digamos que principalmente, al menos en función de tareas, hay 3 tipos de posiciones, que son los que se llaman analista de datos, que son gente que hacen más que nada estadística descriptiva, analizan datos muy cercanos a negocio, se alimentan mucho, por ejemplo, de dashboards que mantienen un tracking, por ejemplo, de estadística o KPI que le interesan al negocio. Alto ahí, KPI son los indicadores claves de desempeño, que es importante en el negocio para poder tomar decisiones. Disculpa, seguimos. Gracias por la aclaración. Gracias por la aclaración. Luego, están la gente que hacen lo que yo hago, que se enfocan más en construir modelos. Es decir, seguimos utilizando estadística igual que los analistas de datos, pero lo hacemos enfocándonos principalmente en modelos predictivos. O sea, que como tú decías, tratan de entender patrones del pasado que nos ayuden a predecir algo sobre el futuro. O sea que tú estás en la parte científica que diseñas el modelo de acuerdo al propósito que tenga y luego podemos tener el analítico de datos que va a analizar los datos que salen del modelo. Luego de utilizar el modelo, de aplicarlo, más o menos. No necesariamente que analicen los que salen del modelo, pudiera ser, pero generalmente el data scientist se encarga ya de analizar los resultados que salen del modelo. Los data analysts se encargan principalmente ya es una estadística muy enfocada en negocio, los indicadores de ventas, cómo van las ventas, cómo evolucionan, cómo va la pérdida de clientes, todo ese tipo de indicadores. En cambio, yo lo que hago es hacer modelos predictivos que me digan cuánto vamos a vender el mes que viene, por ejemplo, o cuántas personas perderemos el mes que viene de clientes que se van, por ejemplo. Y realmente, o sea, ¿solo te enfocas en ejemplos de clientes y ventas o podemos utilizar esos modelos predictivos para otro tipo, para otro resultado? Básicamente para todo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo anterior, yo ayudé a diseñar un sistema de pricing, de poner precios a los vuelos de Ryanair, la aerolínea. Entonces, piénsalo de esta manera, ahí no había cliente, era predecir un precio. Pues decir, ahora mismo un vuelo vale X dólares, yo tengo que proponer un precio para que se cambie esta tarde que maximice las ventas, por ejemplo. Y es una predicción que no tiene que ver nada con clientes. Y podemos hacer, o sea, desde tu profesión, hacer modelos que nos ayuden a predecir
¿Qué pasa estos comportamientos en los negocios después del COVID, las enfermedades? Correcto. Desde cualquier área. Desde cualquier área y básicamente, si tú tienes datos recopilados de cualquier tipo y existen las relaciones, eso es importante, no todo se puede predecir. Entonces, que existan las relaciones necesarias y que tengan considerable fuerza, tú puedes tratar de predecir algo. Por ejemplo, si yo llamo y me quejo 4 veces seguida a mi compañía de teléfono, es un indicador que está bastante relacionado con mi probabilidad de irme en 2 meses, por ejemplo. Entonces tengo que saber identificar las variables y establecer relaciones entre las variables. Y esa es la parte que haces tú desde el Data Science. Sí, correcto, exactamente. Lo que es indispensable es que se haya captado la data. Eso es correcto. Y ahí va mi tercera posición, que es, dije, analista de datos, data scientist o científico de datos, y luego ingeniero de datos. Y el ingeniero de datos es un perfil que no necesariamente lidia con estadística, viene un perfil más de informático, una persona que estudió programación, y se encarga de construir lo que se llama data pipelines, que son simplemente sistemas de flujo de datos. Es decir, yo construyo dentro de la empresa diferente arquitectura de software que me ayude a conseguir los datos que le interesa a la empresa. Ya, así es como eso del pipeline, es como construir la tubería para captar la data y ver hacia dónde llega. Eso es. Entonces, esa tubería la consumo yo para hacer modelos y la consume el analista de datos para visualizar como dato de negocio. Buenísimo. Conociendo todo esto, Jorge, esto es el proceso, todo este proceso del que nos hablas, ¿se puede realizar? ¿Tú lo realizas desde tu casa? ¿Cómo es el día a día de un data management? Yo trabajo desde mi casa, yo trabajo remoto. Entonces, para mí, realmente, mi día consiste, todo lo que yo hago tiene que estar muy alineado, digamos, con los objetivos de la empresa. Entonces, yo tengo bastantes reuniones, digamos, con los managers de diferentes departamentos encargados de los proyectos en los que yo trabajo. Y mi día a día consiste en sentarme en la computadora, ver un poco cómo se han ido entrenando los modelos que yo dejé ayer. Eso es bastante común, como los datos suelen ser tantos. Imagínate, si yo dejo un modelo predictivo entrenándose, la palabra entrenándose es viendo a ver si funciona, eso puede durar horas, días, dependiendo del tamaño. Solamente sin yo ver ningún resultado, solamente pensando, digamos. Wow. Oye, ¿cuántas pantallas tú tienes? O sea, ves al frente. Yo ahora mismo tengo 3. Ok, está bien. Bueno, ahora para tener una idea, o sea, en realidad tú puedes trabajar donde quiera que puedas ver la data, o sea, porque tú trabajas, y ahí vamos un poquito también. Básicamente trabajas con pantallas, con datos, que no hay una parte de tanta interacción humana, digamos. Correcto. Mi trabajo, bueno, hay mucha interacción humana, digamos, en coordinar objetivos y comunicar cómo va el proyecto o comunicar cómo van un poco los desarrollos, porque al final siempre hay fecha límite. Claro. Pero digamos que el grueso de mi trabajo, que yo lo hago incluso colaborando con otras personas, yo lo hago principalmente con la computadora y las pantallas. Sí. Y bueno, ahí vamos a conectar un poco con tu historia, porque sobre todo yo escuché hace un ratico cuando decías, bueno, yo no era muy amigo de las estadísticas antes. Entonces, vamos a esa ruta que te llevó a donde estás, porque yo creo que tenemos a mí me resultan muy claras las explicaciones que nos has dado, que era uno de los objetivos para quienes nos escuchan, saber qué hacer, de qué se trata. Y bueno, es importante señalar que no es que se ha puesto de moda, es que dado toda la tecnología, hay una cantidad de información que se genera hoy día que antes no había esa forma de captar volumen de información. Entonces, esto va a seguir porque la tecnología sigue y va captando más información. Sí. Entonces, cuéntanos de tu historia. ¿Cómo es que tú decides estudiar mercadeo y llegas a estar haciendo lo que estás haciendo hoy? Pues mira, yo estudié en la Pucamaima mercadeo. Y al final de la carrera, donde sí me dieron estadística, pero digamos que nunca me interesó mucho. No tenías idea de qué hacer con eso.
¿Perdón? Que quizás no tenías idea de para qué hacer con eso. Sí, no, de hecho la profesora, me recuerdo muy vividamente, era muy, muy, muy buena. Pero bueno, yo no era bueno, casi ni la pasé la materia, o sea que ya te digo. Fue arrasando. Bien, seguimos. Y al final de la carrera sí hice mi trabajo de fin de carrera, que fue una investigación de mercado. Y ahí sí le encontré un poco el amor. Me gustó mucho el proceso de interpretación, los análisis de datos y cosas así. Entonces ahí ya sí empecé a trabajar como investigador de mercado allá en Dominicana, en New Link. Y a partir de ahí entonces dije, me quiero enfocar como en la parte más estadística, digamos, de ese mundo y de investigación de mercado, y por eso elijo una maestría como asociada a estadística y sociología. Para hacerte el cuento corto, ahí descubrí la programación, que sin duda alguna es lo que más me gusta. O sea, yo me enamoré completamente de la programación y duraba 8, 9, 10 horas programando diariamente, todos los días. O sea, era una adicción. Oh, wow. Y aprendí también mucha estadística. A partir de ahí me ofrecen hacer un doctorado en el mismo departamento con un profesor, trabajando como en estadística y ciencias sociales computacionales. Y luego ya ahí fueron 4 años de intensidad de números y de programación. Y de ahí nace el interés, digamos. Y bueno, también que yo veo en tu historia las experiencias de trabajo. O sea, vas estudiando, pero vas trabajando muy relacionado todo esto con el manejo de data. Entonces, ¿le encontraste un para qué? De alguna manera. Le encontré para qué, correcto, así es. Y además, porque yo me imagino que si te pasabas de 9 a 10 horas, me imagino todo alrededor de ti preguntándose de cómo estabas aislado, programando fuera del mundo. Enfocado. ¿Y qué hace este wow. muchacho encerrado? Y además trabaja y está allá solito él trabajando. Me imagino que surgieron todas esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, al final yo estaba aquí en España, o sea que tampoco tenía a mi familia cerca, digamos. Yo estaba muy, muy enfocado en mi maestría y bueno, nada, en la biblioteca 8 horas al día, 9 horas al día haciendo eso. Entonces, hoy día estás trabajando, enfocado en de qué se trata la empresa en la que estás y cómo es, volviendo a la ¿Cómo historia. aportas? Sí, exacto. Sí, pues mira, para hacerte un hilo que creo que va a hacer mucho sentido. Antes de esto yo trabajaba en Ryanair, en la aerolínea. Por lo que no lo conocen, es la aerolínea más importante aquí en Europa. Y ahí estuvimos trabajando en temas de sistema de precios, o sea, de cómo podemos cambiar los precios de los vuelos dinámicamente en función de cómo se van comprando los tickets. Eso es algo ya bastante común en muchas empresas, por ejemplo en Amazon, no sé si ustedes han fijado que a veces cambia el precio dependiendo de la hora del día. Sí. Por eso, digamos, es la tendencia ya a las empresas que tienen productos que el tiempo, digamos, muy importante. Sí, que son sensibles sí. a esas Muy variables. sensible, claro, correcto. Yo no quiero tener el mismo precio de un vuelo ahora si en 20 minutos vendí 80 tickets, por ejemplo, pues debería cambiar el precio. Y quizá eso se hace a las 12 de la noche un martes, donde no hay nadie trabajando. Entonces tú necesitas un sistema que se actualice por sí solo en función de las ventas. Entonces, a partir de ahí me voy a una compañía, que es la que estoy ahora, que se llama eDreams, que es una agencia de viajes online. Lo que ellos hacen, ellos son lo que se llaman un agregador. Si ustedes han escuchado Google Flights o Expedia o cosas así. eDreams también. Buenísimo. O básicamente es el equivalente a un Expedia y Google Flights, que es muy famoso aquí en Europa. Y se utiliza para buscar vuelos y buscar hoteles desde la misma plataforma y reservarlo todo directamente desde ahí. Entonces, se viene el mismo sector de la aviación, por eso quería hacerlo de Ryanair. Ajá. Entonces, básicamente estás igual, enfocado en entender el comportamiento de compra de vuelos. Sí, correcto. La idea es tratar de entender, uno, cómo podemos cambiar el precio para maximizar la compra de billetes. En muchos casos eso va a hacer bajar los precios generalmente. Y cómo podemos también, digamos, hacer el proceso de un cliente dentro de la página web lo más placentero posible. Tú le puedes recomendar vuelos que tú crees que le vayan a gustar, recomendar hoteles, adaptarte al presupuesto de esa persona, es decir, hacer predicciones ya.
de hoteles o vuelos que se van a adecuar al presupuesto de esa persona, a los intereses culturales. Tú estás hablando de, o sea, hasta ahora hemos hablado de modelos estadísticos y números y decisiones y precios y parece que fuera puro número, pero ¿y la parte de entender por qué te comportas de una manera u otra? ¿Dónde entra el entender el comportamiento? O sea, o es todo eso tú lo entiendes a través de números o estudias algo de psicología? ¿Cómo conectas eso? Yo no hago, por ejemplo, ningún trabajo de psicología, pero una de las cosas más importantes cuando tú construyes tu modelo de predicción es tratar de entender exactamente qué variables ayudan mejor a predecir. Entonces, eso es algo crucial, porque cuando tú haces tu modelo y haces una predicción de esta persona quiere viajar a Croacia, por ejemplo, tú quieres saber por qué. Porque esta persona no quiere viajar a Portugal, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, tú te fijas en los cientos de variables que pertenecen a ese cliente por sí solo y tú puedes ver concretamente, esa persona ha hecho viajes al este de Europa anteriormente y generalmente pone reviews de 5. O esa persona anteriormente le han gustado los países que son más cálidos y no más fríos. Entonces, tú vas construyendo, digamos, un perfil que ayuda más o menos a acercarte a lo que a esa persona le va a gustar. O sea, hay que leer, hay que investigar. Sí. Hay que estar como detective. Observando, exacto. Como un trabajo de detective. O sea, ¿a qué agregarías tú? Si alguien nos está escuchando y dice, wow, qué interesante, yo quiero trabajar ahí. ¿Cuáles serían esas 3 habilidades que tú dirías, bueno, te vendría bien si te gusta esto? Y luego, ¿cuáles son los retos que tiene la profesión como tal? Uh-huh. Te tiene que gustar la programación, te tiene que gustar las estadísticas y te tiene que gustar en un sentido muy amplio la rigurosidad, la ciencia, etcétera, porque al final es un proceso muy de prueba y error. Uh-huh. Y se necesita una mentalidad como muy tomando el método científico, digamos. Por eso se llama científico de datos. Sí, y se necesita paciencia, ¿no? Se necesita paciencia, sí. Al final yo paso horas al frente de la computadora, o sea que si no te gusta eso, puede ser que no te guste la profesión. Jorge, y una cosa, yo voy a romper aquí un poquito el hilo del tema de la conversación, porque a mí me encanta cómo la pasión con la que tú describes lo que haces y cómo llegas ahí. Pero también Rosario mencionaba al principio de tu experiencia con una banda musical. Dime qué pasó con esa banda musical y cómo tú llegas ahí. Yo desde Dominicana, yo tocaba batería y yo incluso, porque seguramente sí la conocen, yo toqué, por ejemplo, por un periodo con Kobe Quintana. ¡Oh, qué bien! Y ya tengo aquí 8 años así y bueno, aquí hay una aplicación de Tinder de músicos y conocí a un pianista, un bajista que compartíamos muchos gustos musicales y empezamos a ensayar y ahora mismo seguimos tocando y estamos trabajando, digamos, nuestro primer disco y los primeros conciertos. ¡Wow! ¡Qué bien! Interesante, o sea, que pasas de estar frente a una pantalla una buena parte del día a entonces irte a la parte musical, que hay un... Me llama la atención porque a veces yo me encuentro con jóvenes que dicen... Cuando yo le pregunto, ¿y qué te gusta? Y me dicen, ay, es que me da cosa decirle, porque es que no se parecen en nada, la matemática y la música. Y tú acabas de traer ese tipo de relación, de cómo lo manejas. Y es válido, los jóvenes siempre tienen mucho interés. Me encanta el escenario de Jorge. Sí. Cómo él lo maneja, así, el balance. Y ahí va bueno, yo te pregunté antes el reto. ¿Cuál dirías tú que es el mayor reto que tiene esta profesión? Mira, esta es una profesión que va a cambiar mucho. Es una profesión que nació, digamos, no hace mucho. Yo creo que la profesión formalmente no tendrá más de 17 años. Y con ChatGPT todo va a cambiar y te adelanto que seguramente mi profesión va a ser de la que cambie bastante. Hay un riesgo muy, muy, muy importante de que gran parte de mi trabajo de programación lo pueda hacer ya, por ejemplo, la un inteligencia. Eso hay que ser sincero, honesto y abrazar la incertidumbre de lo que es. Yo lo vivo, yo uso ChatGPT todos los días y probablemente
ChatGPT en un futuro no muy lejano, 5, 6, 7, 8, 10 años, adopte parte de mi trabajo. Entonces me toca a mí también reinventarme hasta cierto punto, de que uno puede, dónde uno puede... ¿Y hacia dónde ves tú que puedes reinventarte? O sea, ¿hacia dónde te visualizas? A ver, lo que sí suele ocurrir bastante es que ChatGPT o programas como eso van a encargarse principalmente de, digamos, de la parte dura, de la parte de, en vez de yo tener que sentarme 8 horas en la computadora programando, pues ChatGPT lo va a poder hacer en 1 hora. Pero seguramente yo voy a tener que seguir revisando todo eso. O sea, como, digamos en inglés, como un overview. Yo voy a tener que estar, va a ser una profesión un poco más de halcón sobre mirando que todas las diferentes partes siguen funcionando. No sé cómo se va a llamar eso, no sé si será científico de datos o manager de datos, pero probablemente va en esa dirección. Bueno, es parte de ese resultado que en todas las profesiones va teniendo lo que tiene que ver con ChatGPT, inteligencia artificial impacto, y todo el movimiento. Sí. Para cerrar, ¿qué le dirías al Jorge que tiene la edad de los 18, 19, que está saliendo del colegio? ¿Qué le dirías a ese Jorge si estuvieras allí a esa edad? Ok, aunque suene cursi, da igual. Tienes que tener la confianza y la seguridad de que si a ti te interesa algo, por más mínimo que sea, y tú no sabes absolutamente nada, está en tu capacidad de dedicarle la suficiente hora para ser bueno en eso. Buenísimo, depende de ti. El éxito depende de ti. Y la verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que pudimos encontrarnos. Gracias por ese tiempo. Estás desde Madrid, hay diferencia horaria. Agradecemos que podamos tener este encuentro. Gracias. Que ha sido muy educativo y también inspirador, porque sé que hay muchos pensando en qué puedo hacer yo. Y eso último que dices es muy valioso. Un mensaje para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Y buenas noches. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bien, gracias. A ti. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Este episodio llega a ti gracias a Fondesa, tu aliado educativo. Gracias por acompañarme en este episodio y detenerte conmigo en ¿Cuál es la carrera? Y te invito a que sigas con nosotros en las redes, en Instagram, ¿Cuál es la carrera? Podcast, en YouTube, ¿Cuál es la carrera? Y en Instagram también me puedes encontrar como Rosario Aróstegui. Allí nos vemos.